mucho picante. Así estamos, ¿eh? Y vamos a tener una comunicación para ver también cómo se lleva a cabo, cómo se informa, cómo informamos. Ayer fue el Día del Periodista. Por supuesto, íbamos a aprovechar la posibilidad para saludarla a ella, que también es una amiga de la casa y tiene que ver mucho con nuestro programa, ¿no? Por supuesto, está Valeria Zapesochny, a través de Skype, a ver si nos tenemos o la veo a través de las redes con el avatar. Ahí está Valeria. Ahí tenemos el... ¡Hola, Vale! ¿Cómo estás, Valeria? Aquí estamos con Ramiro Rearte en la mesa, realmente contentos de verte. Igualmente, yo no los estoy viendo, pero me imagino que están todos re lindos, como siempre. Más o menos. Tratando. Me Tratando. parece bien. Bueno, hoy no. La cuarentena nos trata muy difíciles a las mujeres porque, como verán, tenemos canas, Sí. colores de pelo, la teñida, la original, las canas, sobre todo las que ya pasamos unos años más de... Yo ya pasé los 50, así que estamos complicadas. Nosotros acá ya, gracias a Dios, Vale, tenemos las peluquerías a full, que están activado todo el protocolo, así que el tema de las raíces, ese problema ya no lo tenemos, ¿eh? Te odio profundamente. Valeria fue secretaria de Estado de Comunicación Pública en el anterior gobierno de Mansur, en el primer mandato, y realmente ahora está en este lugar tan importante como es estar al lado de la comunicación del presidente Alberto Fernández. En área sensible, Vale, que es la coordinación interministerial, ¿no? Y un área sensible por esta pandemia, ¿no? Sí, un área sensible porque, bueno, este gobierno del presidente Alberto Fernández inaugura su mandato con una crisis económica tremenda y bueno, y después, muy poco tiempo después, 2 meses de gestión, un poco menos, y ya se vino la pandemia. Así que realmente una tarea muy difícil la del gobierno en este momento, paliar la situación de, por un lado, cuidar a la gente, cuidar la vida de la gente, de todos los argentinos, y por otro lado, bueno, tratar de que la economía esté dentro de todo lo mejor posible, que es muy difícil lograr eso, ¿no? Porque la mayor parte de la economía está complicada, pero bueno, yo estoy muy esperanzada de que dentro de todo lo difícil que es esto y que va a ser esto, bueno, vamos a salir lo mejor bien parados los argentinos. El esfuerzo de todos, ¿no? Que están haciendo el gobierno provincial, el gobierno nacional. Bueno, todos estamos haciendo un enorme esfuerzo desde lo que podemos y donde estamos, ¿no? Y desde el área en lo que tiene que ver con la comunicación, principalmente, Valeria, porque recién nada más estábamos hablando con un investigador del CONICET y hablábamos sobre el desafío. Pero bueno, más allá sobre lo que ya está escrito en materia de comunicación, hoy el tema de la pandemia también nos ha tocado, inclusive a nosotros los comunicadores, estudiar sobre el mismo COVID, aprender para poder comunicar de la mejor manera. Me imagino desde el área de ustedes, porque ya de por sí el problema estaba con el COVID, pero a la vez tenías que tratar de llegar con todos los ministerios y comunicarle y llevarle la tranquilidad a la gente, o por lo menos sacarle un poco esa incertidumbre que todos teníamos en el comienzo de esta pandemia. Efectivamente, y la incertidumbre continúa, ¿no? Porque no... estamos ante una situación absolutamente novedosa no para los argentinos o los tucumanos, solamente para la humanidad. Es una situación que ninguno de los habitantes de este planeta ha vivido antes. Entonces se va dando día a día, van apareciendo soluciones o problemas complejos respecto de esta enfermedad, y no solo de la enfermedad, sino de lo que provoca la pandemia. Porque como dice el presidente, no, el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. Claro. Así que, bueno, vamos llevando los seres humanos dentro de todo, encontrando soluciones para este problema. Ahora, Valeria, Argentina tiene un desafío interesante porque ha podido entrar a esta pandemia cuando otros países del mundo ya habían desarrollado algunas soluciones. Y recién estamos entrando al invierno, así que
los números están mostrando que dentro de todo está muy bien la Argentina desde el punto de vista sanitario, cuidando a la gente con pocas, dentro de todo, con respecto de los otros países de la región, con menos cantidad de enfermos y menos cantidad de fallecidos. Lo vemos, con mucha preocupación lo que está pasando en la región, ¿no es cierto? Los países que nos rodean y que están en nuestro continente son los más afectados. Y bueno, esto obviamente nos preocupa, pero la Argentina, los números son, digamos, uno no puede hablar de números positivos cuando hay fallecidos y cuando hay familias, muchas familias que están pasando por dolor, o porque tienen personas enfermas o porque tienen personas fallecidas o porque están en situación económica preocupante. Por suerte, la mayoría de la Argentina está empezando a abrir y a normalizar sus actividades, como decías vos, Miriam. A mí me alegra que Tucumán pueda empezar a abrir nuevamente las ventanas y las puertas de sus negocios, de sus comercios, de sus fábricas, cuidando a la gente. Por suerte ustedes tienen un gobernador que sabe mucho del tema y que cuida a la gente. Entonces, Mansur me parece que está haciendo las cosas muy, muy bien respecto a la pandemia, lo dijo el otro día el presidente, ¿no? Claro. Ahora, Valeria, ¿qué sensación te da a vos como periodista también por allí los mensajes que se envían de algunos medios de comunicación hablando, no, la pandemia no pasa nada, que ya está la cuarentena, o que los números no son que reales, nos quieren tener encerrados y demás, que las estadísticas van para atrás? ¿Qué sensación te produce y cuál es tu opinión en referencia a ello? Y a mí nos preocupa a los colegas con los que trabajo, nos preocupa porque habla de mucha irresponsabilidad y de un mensaje que desde el punto de vista sanitario no es correcto, y creo que no suma a la situación de los argentinos, digamos, que crea confusión. Y me parece que este no es un momento justamente para que los periodistas se sumen a la confusión que quieren crear algunos núcleos políticos. Me parece que no es momento para dividir aguas en ese sentido. Me parece que más que nunca lo que la gente necesita son mensajes que le den información válida, que le den información de calidad para tomar buenas decisiones sobre su vida, la vida de su familia. Ese es el rol que tenemos los periodistas y que tienen los medios. Te lo digo además como periodista que me especializo en salud pública y me especializo en el tema de las emergencias, de las crisis sanitarias. Y la principal premisa es, como decía Miriam, todos tenemos que estudiar más, todos tenemos que esforzarnos en entender cuál es la realidad, de qué estamos hablando en relación a esta enfermedad y entender muy bien que la incertidumbre, desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista de la realidad, es lo que marca estas crisis sanitarias. En las crisis sanitarias uno no puede dar certidumbres, no puede dar verdades absolutas, porque ya nos está demostrando la pandemia que las cosas cambian y cambian muy velozmente. Y países que habían avanzado muy bien en esta situación, en el marco de esta situación, ahora están volviendo para atrás. Por ejemplo, Israel, que es uno de los países que mejor ha funcionado respecto de sus protocolos, hoy está volviendo a cerrar las clases, a volver a que los chicos estudien en sus casas. Y así muchos países, inclusive, bueno, lo vemos en ciudades de la Argentina como Necochea, o Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, ha retrotraído nuevamente su fase 1, porque han aparecido más casos. Así que... Vale, con respecto Sí. a tu experiencia, Valeria, con respecto a tu experiencia tan específica, no solamente en la Argentina, sino también tus capacitaciones en el exterior, en Washington y otros lugares del mundo, y haber atravesado la epidemia de gripe A cuando el gobernador Mansur estaba de ministro de Salud de la Nación. Pandemia. Claro, exactamente. ¿Y cómo es hoy la mirada con respecto a este tema? Porque estamos frente a una pandemia mundial y en el medio, no solamente la cuestión de la información que te preguntaba Miriam, sino también la cuestión política, porque hay un fuerte sector de la oposición tratando de minimizar la pandemia y lo que ellos mismos han firmado una solicitada hablando de esta cuestión de infectadura, ¿no?
tremendo. Muy preocupante ese término, creo que fue muy desafortunado. Creo que una de las mejores decisiones que tomó el presidente es haber convocado a los que más saben de esto. Gente con muchísimos años de experiencia en la materia. Por ejemplo, Pedro Kant, que ha sido muy nombrado en las últimas semanas, es un hombre que se ha dedicado toda su vida como infectólogo a trabajar en este tipo de enfermedades, porque el coronavirus no nació ayer a la mañana. El virus del corona tiene muchos años. Pero Kant además se ha especializado en el tema del HIV-Sida y ha atravesado la pandemia de SIDA, porque todos los que trabajamos hace algunas décadas ya hemos atravesado también la pandemia de SIDA, que se ha vuelto, digamos, una epidemia mundial, ¿no? Y la gripe A también fue una pandemia, o sea, una epidemia de carácter mundial. Creo que es muy desafortunado lo que han dicho, las decisiones que se toman en lo político, que se toman a nivel del Estado, de la gestión pública. Por supuesto que son decisiones políticas y que el presidente necesita tener gente que lo asesore, porque como dice él es un abogado. Y eso habla muy bien de él, que no toma decisiones en soledad, las decisiones en realidad los grandes, los dirigentes, máximos dirigentes las toman en soledad, pero antes se toman el tiempo de escuchar a los que saben, y esos son los verdaderos buenos dirigentes. Qué bárbaro. Por suerte tenemos un gran presidente. Y recordaba cuando el gobernador Mansur fue ministro, cuando apenas llegó al ministerio, el 1 de julio de 2009, lo primero que hizo fue citar a la comisión de expertos, muchos de los cuales son los que están hoy los que aconsejan al presidente de la Nación. Y eso fue una de las grandes decisiones que tomó Mansur en aquel momento. Y bueno, que supo timonear la crisis y la llevó a buen puerto. Sin duda. Y hoy estás allí, muy cerca de Alberto Fernández. ¿Cómo te sentís después de haber estado 4 años aquí en Tucumán? No intente que haga esa relación porque no va a ir mal, Marcelo. No, quiero saber, ¿qué extrañas de acá, de los tucumanos? Porque tenés todavía un par de cosas ahí nuestras que te llevaste, un montón de palabras tucumanas. Sí, más no las puedo, algunas no las puedo repetir en cámara. Entonces... hay un par de cosas que me llevé, pero que no extraño, que es el calor y un poco la seca del invierno, ¿no? Que también me hacía un poco mal en lo respiratorio, pero el resto sí extraño mucho a los amigos, las tareas que desempeñaba, que me encantaba. Yo digo que, cometí muchos errores como secretaria de Comunicación Pública, pero también algunas cosas que me han pasado, entre otras, con mucho picante, porque me considero fina y casi la mamá con mucho picante. Así es. Tal cual. Como saben ustedes, y por ahí la gente no lo sabe, pero se lo vamos a contar, con mucho picante nació en el patio de mi casa, con ustedes ahí tomando mate conmigo y charlando. Y así nació el picante. Y extraño el picante, extraño el mate con tortilla, el mate con bollo. Ayer hice pizza, escúchame, ayer hice pizza casera en horno de barro en mi casa. Claro. Extraño la pizza de Miriam también. Qué Extraño a los tucumanos, porque aprendí mucho de los tucumanos, de Tucumán, de esa enorme diversidad que tiene Tucumán en sus paisajes, en su gente. Extraño las yungas, ese verde maravilloso, enorme, divino, único que tiene Tucumán, esos cerros que voy a añorar toda mi vida. Y extraño los valles calchaquíes y la ciudad también, caminar por las calles de San Miguel y la Plaza Independencia. Y el pimentón de los valles. El pimentón de los valles que se me acabó. Había traído 2 o 3 frascos así de pimentón de Yocavil, de ahí de Santa María, de Catamarca, y se me acabó.
Bueno, Así que ya si te vamos en a algún mandar. momento, cuando termine la cuarentena, alguno quiere aportar, venir con Pimentón, muy agradecida. esto sabemos, y más allá de que sea una frase hecha, pero es muy importante, esto también pasará, ¿vale? Y quién sabe el día de mañana que uno pueda viajar, cuando la situación se mejore allí. Ustedes están realmente en una situación muy difícil en cuanto al resto del país. Creo el 85% del país avanzó en una fase, el otro quedó allá con Cava, con Buenos Aires, el AMBA, claro. lamentablemente. Y bueno, el día de mañana, quién sabe que nos podamos volver a encontrar, ¿eh? Supuesto que sí, pero hay que recordar una cosa en Sí. ese 85%. No nos relajemos, No. porque como decía antes, esta cuestión de que las cosas son cambiantes y son dinámicas, Claro. y los países que han visto mejorar su situación, en algunos casos vuelven a para atrás, no nos relajemos y sigamos cuidándonos. Que se abran los comercios, que se abran algunas actividades, no quiere decir que la pandemia o que los márgenes de peligrosidad de esta enfermedad hayan terminado. La Argentina sigue teniendo circulante el virus, sigue siendo el virus predominante entre los virus que circulan. Cuidémonos, cuidemos a nuestra gente, porque no queremos volver atrás en los lugares donde hemos avanzado. Y esa es responsabilidad no solo del Estado o de los medios de comunicación, es responsabilidad individual de las personas, de las familias. Tal cual. Que por favor, cuídense, cuidémonos, usen tapabocas, lávense las manos frecuentemente, llévense si pueden alcohol en gel cuando salen a la calle, no toquen, si tocan superficies, lávense las manos, cuiden a los suyos, cuiden a los chicos, cuiden a los ancianos, cuídense, por favor, cuidémonos todos, argentinos, tucumanos, todos, ustedes mis amigos queridos, cuidémonos, no quiero parecer un gurú del cuidado pandémico, no quiero sonar a maestra ciruela, pero por favor cuídense, no se relajen, y bueno, y como vos decís, esto también pasará, pero cuando pase tenemos que haber aprendido que nos queden estas enseñanzas de seguir cuidándonos, Claro. aunque ya no haya pandemia o aunque aparezcan vacunas, las enfermedades siguen y que nos queden estos aprendizajes de lavarnos las manos, porque no solo el COVID lo vamos a mejorar lavando las manos, las diarreas, las gripes, otras enfermedades también Se evitan, tal cual. se evitan con el lavado frecuente de manos. Sin Bueno. duda. Bueno, vamos a mandarte ya cuando hayan vuelo, le vamos a mandar No, Ronnie por ese caminando le también. mandamos con Mansur cuando vaya a Buenos Con Aires. Mansur, Claro. Claro. Empanadas congeladas, A Chilata te... Chilata, claro. Panchuque, panchuque. chilata no me gusta, bollo, tortilla, picana. Claro. Y todo Esos nuestro- cortes que no hay, ¿verdad? Por Picana no es supuesto. buena. Claro. Morcilla tucumana. Morcilla. Bien. Aunque ustedes no lo crean, no hay como la morcilla tucumana. No hay. No, Es no. horrible la morcilla porteña. Horrible. Como el sándwich de milanesa, que ahí es horrible. No, el sándwich de milanesa es tucumano. Acá, como dice el Gordillo, acá el sándwich de milanesa es un cadáver. Es un cadáver. Genial, Valeria. Bueno. Muchos éxitos en tu gusto. nueva tarea y Los quiero. te mandamos un enorme abrazo. Yo los Un quiero abrazo mucho. grande. Saludos a Fernanda. Saludos de Fernanda también, que está acá. que Le extrañamos los un montón a Fer. ¿Eh? Yo les Cari- creo. Cariño. Créenos. Ahí está la mano, ahí está Ahí la está la mano. mano. Chao, un beso, Fernanda. Gracias, Bueno. Qué linda Qué comunicación. bien, qué Gracias, bueno, Valeria. qué bueno el lugar. Vos sabés que uno se tiene que poner también en el lugar del tema del periodista, porque fue clara, muy clara Valeria, pero también todos desde un comienzo Sí. de todo esto, ¿no? Como así también hemos cometido, porque los engloba supuesto. todo, muchos errores cuando esto recién comenzaba, Claro. como el tema de dar la identidad de aquellas primeras personas que habían tenido el virus, que después para muchos le destruyeron la vida, ¿no? Pero, supuesto. o sea, la misma sociedad, lamentablemente ese sector malo se encargó de destruirle. Pero siempre claro, y el último mensaje a los tucumanos, no se confíe esportivo. ¿Te acordás de la Claro. viejita que tejía en el club deportivo? Tal Decía, cual, no no se se confíe confíe. esportivo, no se confíe, ¿eh? Exacto. Estamos en esta El fase. tema de la responsabilidad, bueno, ustedes, por supuesto, que hacen radio, televisión y demás, de lo que se dice, ¿no? La cuestión de, digamos, porque no es lo que uno reproduce, sino
es lo que cada uno que habla y que dice en la radio, representa para aquel que te está Exacto. viendo. La responsabilidad, La responsabilidad, porque porque no es lo mismo que tu mamá, tu abuelo, tu hermano te mande un WhatsApp que uno reenviando cosas que o no ha chequeado, o que no conoce, o que desconoce, ¿no? Y que suma esta infodemia que poníamos en el Zócalo Claro. recién, de decir hasta dónde la responsabilidad, ¿no? ¿Sabes que, sinceramente, a mí varios programas porteños me dan mucha vergüenza supuesto. ajena? Bueno, eso iba. Verlos algunos personajes Porque ahí siniestros de la comunicación. ahí entran da vergüenza. otras variables que son Sí. cómo operan, cómo operar sobre la Sí, realidad. totalmente. Pero, a ver, ¿cuál totalmente. es el fin? Porque Bueno. decime, es un fin político, obviamente. Sí, Aquel que dice, por no, supuesto. los datos no son oficiales, no es una Desequilibrar. O sea, Exactamente. pero ¿a quién pones mal? ¿A la sociedad? la gente, claro. Pensá en los seres humanos, no tienen que ser tan mezquinos en eso. Y bueno, si el objetivo ya fue vendrá, siempre. ya habrá tiempo, Ni chicos. hablar, Estamos en pandemia, no es momento de querer sacar réditos políticos de esto. La convocatoria está a las marchas anti-cuarentena, es una locura. O sea, esto fue un fin político tratando de desestabilizar un gobierno, Claro. convocando a marchas anti-cuarentena. Pero es una pará, locura. desestabilizás a un gobierno y no va a existir un ministerio que te cuide, Nada. alguien que salga a controlar, que haya hospitales, medicamentos en los hospitales. Eso es lo que yo no entiendo, la finalidad de todo esto. Tremendo, ¿no? Y sale desde un medio de comunicación, Exacto, claro. lamentablemente con Que lo voces. que lo haga una persona Claro. X, ¿no es cierto? Está Un bien. civil. Ahora, un civil o alguien de a pie, Sí. pero alguien que tiene conocimiento de los medios, es Claro. especialista supuestamente. Vergonzoso, lamentable. Pero bueno,